de su madre, pero la necesita. Hace un mes le pusieron un arma en el pecho y le dispararon a quemarropa. Plan Bukele, gente. Ocurrió el 27 de julio a las 9 de la noche, muy cerca de su casa en San Martín de Porres. Buscaba sus llaves en la mochila cuando vio las luces de una moto. Y la moto se acercó más. Me tiró del hombro, yo volteé, ya sabía ya lo que iba a pasar. Resignado en su interior dijo: me van a rebuscar y me van a golpear para asustarme. Todo eso ocurrió, pero él ya sabía qué hacer, cómo actuar ante una situación similar, porque lo había hablado con su madre hacía pocos días atrás. Anteriormente a mi madre le habían asaltado con arma igual. ¿Aquí en el barrio? Sí, en 2 ocasiones. El mismo día que pasó, regresé a la casa asustada ya por el robo que había sufrido. Ahí me dijo, si es que te llega a pasar a ti, no pongas resistencia. No intentes hacerte el héroe. Brian es un muchacho inteligente y cuando la delincuencia le tocó en la cara, se acordó del consejo de su madre. Entregó su mochila pacíficamente, pero el ladrón le dijo que quería el celular. Por los rasgos faciales y la forma en la que él hablaba, yo deduzco que fue de nacionalidad venezolana. El joven entregó su viejo teléfono, pero al instante, sin la más mínima duda, el delincuente le disparó en el pecho. No, ahí, abusivo ese huevón. Puta, si ya lo habían robado y el muchacho no está poniendo resistencia y le disparan al pecho. Corriendo, apretando la Ves ya de frente para matarlo. Me senté a un costado de la puerta, con una mano me apretaba la herida, con la otra golpeaba con fuerza y gritaba: vecinos, me dispararon, vecinos. Un mes después, luego de estar internado en un hospital, ha vuelto a su casa, donde cualquier sonido relacionado a esa noche lo perturba. En 2 ocasiones, al estar aquí sentado, tranquilo, escuché la moto y me alarmé. Porque pensaba que podía pasarle a lo mismo a otra persona. Y le pasó a otra persona. Esta semana, a una cuadra del lugar donde le dispararon, mataron a un policía que salía de su casa. Le robaron su arma y el asesino fugó con su cómplice en una moto. Mientras la violencia en las calles se desborda en Lima y en el interior del país, estas últimas semanas la gente en redes sociales y diversas autoridades han empezado a hablar de lo que está pasando hace varios años en El Salvador, ese pequeño país centroamericano donde la criminalidad ha disminuido debido a lo que ahora todos conocen como el famoso Plan Bukele. Sí, mejor esténse tranquilos y déjense arrestar. Por lo menos allá adentro van a vivir y van a tener comida. 2 tiempos, claro. Y sin poder. Nayib Bukele es el joven y polémico presidente Sin de El pollo. Salvador, que con poco más de 6 millones de habitantes ha sufrido durante 40 años la violencia de las pandillas más populares y sangrientas del mundo, conocidas como la Mara Salvatrucha. No, la Mara Una Salvatrucha, la peligrosa Mara. organización con una diversidad de actividades criminales que incluyen la violación, el narcotráfico, la extorsión, el contrabando de armas. En El Salvador están la Mara Salvatrucha, la Mara 18, la MS 18, Desde que asumió el gobierno en el 2019, la Bukele, sin contemplar la Mara de los riesgos, viejitos. les declaró la Hay guerra. como 4 bandas. Y no me importa lo que digan los organismos internacionales, que vengan a llevarse a sus pandilleros. Si tanto lo quieren, se los entregamos todos al 2 por 1. Bukele ha puesto en marcha un plan que ha tenido tanto éxito como cuestionamientos. La mano dura ha sido Saludos, la Osfer. principal Vean un ratito las noticias, Sus métodos y políticas han llamado la atención de diferentes países, incluyendo el nuestro. Basta recorrer la Panamericana Sur para leer El Bukele peruano. Se trata de un eslogan de un desconocido aspirante a político. Sin embargo, esta semana, esa popular fórmula Bukele pasó del TikTok y de las pintas a la agenda política. Uno de los primeros en poner el tema sobre la mesa fue el jefe del Consejo de Ministros, Alberto Otárola. El Salvador es el país que menos delincuencia tiene de América Latina y esa es una realidad.
El Perú tiene su propia política de seguridad pública. ¿Se podría evaluar una aplicación en algunos métodos como lo está haciendo El Salvador? Se podría, ciertamente se podría, efectivamente. La pregunta se hizo porque el último fin de semana un sicario se metió en una loza deportiva para asesinar a un hombre que jugaba un partido de fútbol. La escalofriante escena fue sin querer transmitida en vivo a través de Facebook. Buenos días, muchas gracias. Ante la declaración de Otárola, el debate empezó. Congresistas y diferentes autoridades opinaron a favor y en contra. Pero ¿cuánto se conoce realmente del famoso Plan Bukele? De hecho, muy poco, porque el verdadero nombre de esa estrategia contra el crimen que se aplica en El Salvador se llama Plan de Control Territorial y tiene varias fases. Son 7 fases, de las que se han ejecutado al menos 4. Quien habla es el diputado Cristian Guevara, miembro del partido político de Bukele llamado Nuevas Ideas. La primera y segunda fase fueron las de control de territorios, captura de criminales y ofrecimiento de mejores condiciones para la vida de los jóvenes. Luego vino la tercera fase, y quizás la más cuestionada dentro y fuera de El Salvador. Bukele pidió al Congreso, donde no tenía mayoría, se apruebe un presupuesto adicional de 109 millones de dólares para potenciar las Fuerzas Armadas y la policía. El Parlamento se opuso y en respuesta, Bukele ingresó al Congreso acompañado por fuerzas militares que prácticamente tomaron el recinto. Este hecho fue aplaudido por la mayoría de los salvadoreños, pero criticado por la comunidad internacional. Vamos a dotar a la Policía Nacional Civil y a la Fuerza Armada de todo lo necesario para combatir el crimen. Con las armas en su poder, Bukele logró en mayo de 2021 el poder político total. A diferencia del Perú, en El Salvador, las elecciones congresales no se hacen junto a la elección presidencial. En el 2019, cuando Bukele fue electo, en el Congreso solo tenía 2 diputados a su favor. Por esa razón, sus pedidos no fueron aprobados. Todo cambió en el 2021, en las elecciones congresales de ese año. Logró obtener 56 de los 84 escaños. Nosotros en nuestra primera participación obtuvimos 56 diputados, de eso es lo que es la mayoría calificada. Más los aliados somos 63. Las elecciones del 2021 le permitieron a Bukele tener más poder. Una de las primeras decisiones de su Congreso fue destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Con ese control casi total, las fases de su plan se repotenciaron, pero también su figura como un gobernante autoritario y sin respeto por la separación de poderes. Entonces la fase 4 es penetración, ir a los territorios donde estaban los grupos criminales, porque ahí literalmente no se podía entrar. Y tratar de tomar el control para el Estado, porque el control literal de los territorios los tenían las pandillas. Es por estas fechas que nace un cuestionamiento contra Bukele. Una investigación periodística publicó que su lucha contra el crimen era en realidad un pacto con las pandillas. La diputada de oposición Claudia Ortiz asegura que Bukele nunca respondió directamente a esa acusación. No se ha aclarado. Salir al paso y decir que estas son las pruebas de que eso no es así o iniciar una investigación sobre eso. Ninguno de estos cuestionamientos han dañado la imagen de Bukele, que por esas fechas ya tenía una alta aprobación en las calles. Esa fuerza le permitió seguir con su plan y aplicar la fase 5 llamada extracción. Que era ya ubicar a los líderes, que aquí se llama los líderes de la pandilla, que se llaman palabreros, o corredores de clica, o corredores de programa, e irlos a buscar. Que ya era, digamos, ir a buscar el liderazgo de las pandillas. La popularidad de Bukele siguió subiendo hasta que el 27 de marzo del año pasado, en un fin de semana, las pandillas mataron a 80 personas en diferentes partes del país. Este hecho le permitió a Bukele hacer un pedido extraordinario al Congreso. Quería que El Salvador se convierta en un régimen de excepción, donde se suspendieran muchos derechos fundamentales. Se suprimió, por ejemplo, el derecho de la inviolabilidad de la morada, el derecho al libre tránsito también, básicamente el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. La oposición asegura que este pedido camufló que el régimen pudiera disponer de dinero público sin el control de ninguno de los órganos fiscalizadores del Estado. Esas excepciones han permitido, por ejemplo, la construcción del símbolo de Bukele ante el mundo. Hablamos del Centro de Confinamiento del Terrorismo,
mejor conocido como Secot, que el mandatario ha llamado la cárcel más grande del mundo. Una moderna prisión construida a 74 kilómetros de la capital, en una alejada área de 23 hectáreas. Tiene 7 cercos de seguridad. Está dividida en 8 módulos rodeados por 9 torres con francotiradores. A estos módulos han llevado a los detenidos desde que las redadas se intensificaron, luego de ser aprobado el estado de excepción. La cárcel tiene capacidad para 40.000 reclusos. El propio mandatario ha dicho que no tienen frazadas ni almohadas y que duermen en una cama de cemento en la absoluta oscuridad. Y solo se les da 2 tiempos de comida. Se les da a las 10 de la mañana, se les da frijoles y tortillas, y a las 3 de la tarde se les da tortillas y frijoles. Yo creo que le llamo la dieta frito, la dieta de frijoles y tortillas. Y así van a comer por 30, 40 años. El principal cuestionamiento de la oposición a la cárcel es, otra vez, la poca transparencia económica del gobierno. No se sabe qué empresa la construyó y menos cuánto costó. Los derechos humanos es otro tema que se critica durante el gobierno de Bukele. Todos los salvadoreños conocemos al menos un caso de personas que sin tener vínculo con pandillas fue detenido arbitrariamente. Las fases 6 y 7 del Plan de Control Territorial, o el Plan Bukele, como en nuestro país se ha llamado, es un misterio. Sus partidarios dicen que aún no se ha aplicado y que esa información es reservada. Solo han informado que a la fecha se han realizado cerca de 72.000 detenciones. Según el oficialismo, el 10% de esas cifras son personas que fueron liberadas. Pero para la oposición aún hay muchas detenciones irregulares que no están en estas cifras y donde se han vulnerado los derechos de inocentes. La pregunta de la semana aquí ha sido si ese plan se puede ejecutar en nuestro país. Ante el debate, la presidenta Dina Boluarte dijo que nuestra realidad es otra. La situación de El Salvador tiene su propia particularidad y los peruanos tenemos que tejer nuestra propia historia. Y es verdad, las políticas y las realidades son otras, como las que se han aplicado esta semana en San Juan del Urigancho, luego del asesinato en la Loza Deportiva. Vieja de mierda. Los policías del sector salieron a patrullar las calles para hacer control de identidad, es decir, pedirle DNI a las personas. Se reunieron con los vecinos para realizar rondas urbanas por algunas horas. Aplicaron el famoso acercamiento al ciudadano, que consiste en dejar un cuaderno en un negocio para que un policía vaya a firmar cada 2 días, hablar con el encargado y saber si todo está bien en la zona. A cambio de ese acercamiento, los comerciantes brindan información si ven algún robo. Mientras ese es el plan del gobierno para combatir el crimen y se siguen debatiendo ideas, la dura realidad nos dice que aún hay víctimas como Brian Cosío, que buscan fuerzas entre sus miedos para seguir adelante. En el hospital pensaba, tranquilo, vamos a salir de esto. Tu vida no se ha detenido, es en cámara lenta. Vamos a ir despacio, vamos a ir firmes, vamos a recuperarnos y vamos a seguir bien. Antes de pasar a la entrevista que vamos a tener sobre este tema, quiero pedir su ayuda para este muchacho que evidentemente quedó muy afectado. Brian Cosío necesita ayuda para recibir terapia médica, terapia física, terapia psicológica, y su familia no tiene las posibilidades. Es por eso que estamos poniendo el teléfono en pantalla. El teléfono es 941-735-731 para que si hay alguien que pueda brindarle esta ayuda. La mierda de Dina dice, la realidad de El Salvador es distinta a la de Perú. El Perú tiene que ser su historia. Conches, madre. Todos los días se ve asesinatos, extorsiones, muertes, todos los días. Todos los días. ¿Qué espera esa mierda? Que quede para la historia que hace tiempo en Perú se vivía así. Puras muertes, como el terrorismo. Tiene que entrar un presidente así, mano dura como Bukele, causa. O como hizo Fujimori. No soy fujimorista, pero hay que agradecer a ese huevón que combatió el terrorismo. Aunque robó, pero combatió el terrorismo. Si no, puta madre. Yo viví la época del terrorismo, por eso yo digo agradezco al chino por haber capturado
a los terrucos y combatir a los terroristas. Y en toda guerra muere gente inocente. Pero como te digo, si robó o no el chino, pero combatió el terrorismo. Eso es lo más importante, que dio tranquilidad y paz, especialmente para la gente de Lima. La ley anterior no aprobaba ninguna de las leyes del presidente para mejorar el país y luego nosotros llegamos en el 2021 para apoyar al presidente. Los alcaldes, la asamblea legislativa, la bancada hacían como tal, ¿Quién es? le ha dado un giro completo. Este creo que es el y realmente embajador de El Salvador. Entonces se ha cambiado la historia de El Salvador. Nosotros, desde la alcaldía municipal de Santa Ana, alcalde. hemos vivido y hemos trabajado apoyando. Él es el alcalde de Santa Ana, de El Salvador. Santa Ana es como un departamento. Completamente. Ahora, esa refundación de El Salvador, como la llaman, se sustenta en la base de gobernar sobre un estado de excepción en el cual se han suspendido una serie de derechos. Un derecho importante es la presunción de inocencia y la no posibilidad de ser detenido si no hay una justificación y además escrita según la Constitución de El Salvador. ¿Cómo ha visto que funcione esto en su localidad? ¿No ha recibido usted por la causa personas que reclaman inocentes que han sido... Están entrando cuentas falsas, ¿no? Puta madre, estoy transmitiendo noticias y entran a joder, conches, madre. Me saca pica, disculpen gente, pero entran a joder. Bueno, habrán unos 4 moderadores más. Vean la noticia, gente. Sale libre, sale contenta, en familia, van a ver al estadio, al equipo de fútbol, van a los lugares más que antes eran estigmatizados, van a las diferentes fiestas que organizamos. Definitivamente la gente está respirando esa tranquilidad que no se respiraba antes. Nadie, absolutamente nadie, nosotros como municipalidad hemos recibido una denuncia de que tengamos algún inocente detenido. Muestra de ello, tenemos ya casi 500 días sin homicidios en El Salvador. Definitivamente. Algunos medios periodísticos, y es más, hay incluso investigaciones hasta del gobierno de Estados Unidos que hablan de personas desaparecidas y que sugieren que esta tasa de 0 homicidios en realidad oculta una serie de desapariciones de personas cuyos cuerpos no se encuentran y por lo tanto no se puede hablar de homicidio si no hay cuerpo. ¿Usted nunca ha escuchado sobre esas investigaciones o denuncias? Es evidente y claro está, cuando había los muertos estaban los cuerpos. Definitivamente ahora los 0 homicidios no hay muertos, porque no se ven en la calle. Lo que vimos en el video aquí hace un momento donde entra un pandillero, entra un terrorista a una cancha de fútbol y mata a una persona, eso se vivía día a día en El Salvador. Eso se vivía todos los días en nuestro país. No es cosa como acá lo están haciendo de alguna manera quizás excepcional. Nosotros lo vivimos el día a día. Y ahora eso ha cambiado completamente. ¿Ha escuchado sobre las denuncias que dicen que esto obedecería a pactos entre el gobierno y los líderes de las maras, de las pandillas, que lo que hacen es negociar mejores condiciones o incluso la posibilidad de escapar del país? Se habla de hasta 5 grandes líderes que habrían salido. Si esto fuera un pacto, cambio de bajar la tasa. ¿Cómo va a ser un pacto? Mira cómo lo tienen esos huevones. Y esos no estaban en las cárceles como reyes, huevón. Ahora están... ¿Cómo están? ¿Lo vieron ahora? Le dan comidita, 2 comidas, tortilla y frijoles. En la tarde y en la noche. En la mañana y en la tarde. Sin cama, solamente piso, dice. Una cama de cemento. ¿Cómo van a hacer pacto? O sea que si tú eres un subordinado y tu jefe ha hecho pacto, ¿tú crees que vas a hacer caso? No, gente, eso no es un pacto. Llévenselos. Llévenselos, se los dan al 2 por 1. Lo que están investigando no es si se llevan o no a los pandilleros. Y evidentemente un delincuente debe ser procesado y preso. Lo que se está diciendo es que la baja de la tasa de homicidios obedece más a que están presos los que definitivamente cometían los homicidios. A eso obedece realmente. Bueno, eso es lo que dice el gobierno y es lo que dice usted, por lo que veo. Pero lo que dicen algunos medios de prensa bastante serios, incluso hay una investigación en los Estados Unidos sobre este tema, es que más bien obedece a tratos con los pandilleros. E incluso se han presentado imágenes
de personas encapuchadas entrando a las cárceles para comunicarse, y se han presentado audios que revelarían que sí hay acuerdos, algo que el presidente Bukele niega. ¿Usted también lo niega? Definitivamente, el único pacto que El Salvador tiene es con la gente honrada, con los trabajadores, con la gente que se levantan todos los días a trabajar, y yo estoy seguro que aquí en Perú también deberían de tener ese pacto con la gente honrada, con la gente que quiere el bien, con la gente que quiere trabajar, sacar adelante la economía. En El Salvador, después mucho antes de la pandemia del coronavirus, tuvimos la pandemia de los grupos delincuenciales, de las pandillas. Eso para nosotros ya era una pandemia, y esa es otra pandemia que se eliminó con el plan del presidente Nayib Bukele. Regresando al plan, le decía que el no plan... solamente es en lo que es el régimen de excepción, eso conlleva una serie de cantidades. Quiero que me cuente cómo funciona, porque el plan de control territorial tiene varias fases, pero desde marzo del 2022 se prorroga, que en el caso de ustedes se dice se prolonga, el estado de excepción, en el cual se limita el derecho a asociarse, el derecho a reunirse, el derecho a ser considerado inocente, a tener un juicio justo, a no ser detenido ni preso sin orden escrita, y también se limita el derecho a la inviolabilidad de la correspondencia. ¿Cómo se aplica eso en la vida diaria? O sea, ¿qué cosa sucede en su municipio todos los días para que hayan 72.000 personas presas? ¿Todos los días se captura 100? ¿Todos los días se captura 700? Es evidente que inicialmente, cuando esto comenzó, los pandilleros realmente estaban quizás preparados para combatir esto, pero definitivamente nos dimos cuenta que no. Realmente solo eran amedrentamientos, y se empezaron a capturar a todas esas personas. Los homicidios se fueron para abajo inmediatamente. ¿Cómo se les captura? Ahora, en el día a día realmente la vida se vive normal en el municipio. Pero ¿qué cosa es un día normal? ¿Salen las patrullas a las calles y comienzan a preguntarle a la gente, o ven a una persona tatuada y la suben a un carro y se la llevan? Hay un protocolo de investigación que lo hacen las autoridades, que se les corresponde. Hacen este protocolo de investigación de las personas, definitivamente se perfilan, ya lo vimos en el video, hay un plan en este momento que se llama extracción. ¿Por qué? Porque las pandillas, incluso en El Salvador, ha llegado la extrema necesidad de esconderse, que han abierto hoyos adentro de los diferentes... Han hecho su búnker, ¿no? Allá le llamamos paredes, tapiales, no sé cómo le llaman acá, pero abren hoyos adentro de los muros y ahí se meten y se esconden, se meten adentro de las fosas sépticas donde hay excremento de seres humanos, se van para las montañas a hacer... de alguna vez para tratar de exiliarse, han de alguna manera buscado esconderse hasta debajo de la tierra. Pero la pregunta era, ¿cómo vive día a día el municipio la extracción, por ejemplo, la captura de todas estas personas? ¿Cómo es? Cuénteme. Un caso ejemplar. Nosotros en Santa Ana teníamos una persona que había comprado una propiedad. Esa propiedad la tenía desde hacía muchas décadas. Definitivamente esta persona no podía ingresar a su propiedad porque los grupos delincuenciales se la habían tomado. Y definitivamente no había ninguna posibilidad que él pudiera entrar. Ni siquiera podía venderla, ni siquiera podía podía transferirla porque podía tener problemas con las pandillas. Y definitivamente estaba bajo amenaza. Con el régimen de excepción, con todo el trabajo del Plan Control Territorial, se hizo el proceso, llegaron a la alcaldía, denunciaron que las personas tenían nexos con esos grupos criminales, se hizo la investigación, se pasó con las autoridades pertinentes, se vieron efectivamente los nexos y se intervino en la propiedad. Cuando llegaron a la propiedad, definitivamente todas las personas estaban tinteadas. Allá en El Salvador se ponían tatuajes alusivos a esos grupos delincuenciales en su cuerpo, se ponían sus tatuajes, se ponían sus eslogans, tenían récords criminales, tenían homicidios que habían cometido cuando eran menores de edad y fueron juzgados en su momento como menores. Ahora, lo que no se estaban libres, lo que no se entiende, capturaron y la propiedad se le devolvió a la persona trabajadora que pagó por ella. Perdóneme que lo interrumpa un minuto. Lo que no se entiende es, el caso que me está contando usted es un caso de flagrante delito, es decir, Es que esta mierda no sabe, Mira, allá tú tenías tu casa, en tu barrio tú tenías tu casa. Venían los pandilleros, ¿no? Venían y te decían, te doy una semana para que desocupes tu casa, para que agarres tus cosas y te vayas. Este lugar lo vamos a usar las pandillas. Y tenías que irte, causa, porque si no te ibas, venían los pandilleros y te mataban. Eso lo cuenta don Cristian.
La señora que son de salvadoreños me cuenta. Ese es lo que se vive ahí en El Salvador, causa. Puta, y es cierto, mira, yo pasé por Honduras y Guatemala. No pasé por El Salvador, pero pasé por Honduras y Guatemala. A las 7 de la noche, todo cerrado, todos los negocios cerrados. Y 7 de la noche era como en la tarde, pues. Como, puta, yo salimos pues, con el coyote había salido y entonces nosotros estamos en el hotel. Y le digo al pata, le digo al cuartelero, le digo, oye, ¿estarán abiertos las pollerías, el restaurante? Y me dice, no, ahorita ya están cerrados. ¿Cómo que está cerrado? Son las 7. Le digo, sí, pero acá cierran todos los negocios a las 7. 7 de la noche, cerrado todo. En Honduras y el Guatemala, todos los negocios. Y así es hasta ahorita, causa. Porque allí en esos países, en Honduras y Guatemala, hay pandilleros. Pero en El Salvador ya no. En El Salvador, como te digo, están atrapando. Pero en Honduras, en Guatemala, puta. Y eso te hablo en el 2006, causa. Las detenciones, si usted me dice que son 72.000, 7.000 son 10%. Entonces, significa que, si lo sueltan, significa que están reconociendo que se equivocan el 10% de las veces. Y si seguimos hablando de porcentajes, la cifra que tenemos es que el 2% de la población adulta está presa. Que es como si en el Perú metiéramos presos de prontos a 320.000 personas. No entran en ninguna cárcel, para empezar. ¿No les parece que hay algo? Y después los funcionarios que permitieran toda esa corrupción, no solamente los funcionarios. ¿Cuánto falta capturar? Porque uno se pregunta, en un país que tiene menos de 7 millones de habitantes, que ya hayan 72.000 presos. Esta conches, madre, qué bestia para preguntar. ¿Cuánto falta por capturar? Pues, se va a tener que capturar hasta el último pandillero, bestia. De Guatemala, de México. Alcalde, llévense los pandilleros, se han venido para acá huyendo de su país. Y aquí, ahora, era una ciudad tranquila y ahora es una ciudad con homicidios todos los días. La pregunta sigue siendo cuántos faltan. Entonces, ¿qué bestia esa mujer? Hacen falta. Hace falta la extracción. No, pero ¿en cuánto calculan que es la población de delincuentes? 2% de adultos, esos son 5% de jóvenes en total. Nosotros no vamos a terminar hasta que se vaya el último. Pero no tienen... Ya ves, ¿ya no? Y la mierda dice, ¿cuánto falta? Qué bestia esa periodista, ¿no? No vamos a poder llegar hasta decir que ya se capturó el último y todos los demás van a vivir felices. Eso es mentira. Y entonces el estado de si se vuelven a meter en las pandillas, van a volverlos a meter presos. Y si son niños que van creciendo y superan los 12 años y son capturados por pandillas o terrorismo, se van a ir presos también con la posibilidad de tener condenas de 30 a 40 años. ¿Y qué va a pasar con estas personas, estas miles de personas que han sido... que las han soltado porque fueron indebidamente capturadas? ¿Se les pide disculpas? Algunos de ellos realmente han comprobado que han estado bajo amenaza. Algunos de ellos han comprobado que definitivamente pusieron sus denuncias a tiempo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo acá al amigo. ¿Y qué tal si de repente los grupos delincuenciales le decían, mire, fíjese que usted tiene que avisarme que viene la policía, si no vamos a matar a su mamá, a su hijo, así operaban? Y entonces, ¿qué hacía él? Proteger a su familia. Entonces, pero no, él puso la denuncia en la PNC, en la Policía Nacional Civil de El Salvador, o los números donde se ponen las denuncias, que hay una cantidad de números que se pueden poner, redes sociales, etcétera. Entonces él se curó y puso las denuncias pertinentes. Definitivamente, entonces comprobó mediante esa forma de que él estaba bajo amenaza. Entonces, él le pasaba información a la policía muy probablemente, pero él fue liberado porque se comprobó que definitivamente estuvo amenazado. Entonces, y a esas personas que están amenazadas... No temas de que un inocente pueda ser, y no uno, sino miles de inocentes puedan ser... presos o desaparecidos. Yo quiero preguntarle, le agradezco mucho sus respuestas, quiero preguntarle al señor José Manuel Saavedra, ¿de qué se trata este evento? Presos o desaparecidos, conches, vale, infórmate bien, mierda, antes de hacer una entrevista a un salvadoreño. Por 2 veces en El Salvador, hemos realizado también en Panamá y en otros países, y esta vez lo hemos hecho en Lima, porque tuvimos este año la presencia con alcaldes, el alcalde de San Martín de Porres, el alcalde de Callao, invitamos
al congresista Armin Muñantes, tuvimos... ¿Qué van a hacer y qué espera del señor? Sí, lo que estamos haciendo es un intercambio de experiencias exitosas en seguridad ciudadana, tanto de la Municipalidad de Santa Ana, que el alcalde mañana se reunirá en principio con el alcalde de San Martín de Porres, donde es un distrito muy golpeado por la delincuencia en Lima Metropolitana. Los Olivos también. Y van a intercambiar experiencias exitosas en seguridad ciudadana. Entonces, básicamente lo que buscamos es ese intercambio de experiencias. Por ejemplo, yo acá quiero un poco agregar a mi experiencia que he tenido en El Salvador. Yo creo que básicamente se debe a la decisión política, lo que marca la diferencia en un plan de control. ¿Usted qué experiencia ha tenido en El Salvador? Bueno, yo he estado 2 veces en El Salvador porque he encabezado la misión que hemos viajado con la delegación peruana y hemos visitado, por ejemplo, el 911 de El Salvador. Porque uno puede ¿Qué significa el 911 de El Salvador? La Central de Seguridad Ciudadana. Entonces yo creo que el Perú tiene una excelente experiencia en temas de seguridad, de acá de centrales de emergencia. Estamos dotados tecnológicamente mucho mejor que El Salvador. Pero ¿qué marca la diferencia entre un país o una ciudad en donde tiene bajos niveles de inseguridad ciudadana, una tasa de homicidios casi a 0, con una ciudad como la ciudad de Lima, donde los alcaldes gastan miles y millones de recursos tecnológicos y la delincuencia sigue disparada? O sea, ¿usted cree que el llamado plan Bukele es aplicable a Lima y eso es lo que... No creo que... o al Perú. No, estamos hablando en realidad de realidades diferentes. El Perú es un país mucho más complejo. Creo que Perú tiene muchas experiencias exitosas de haber derrotado... Más que mucho más complejos, ¿son tipos de delincuencia diferentes quizá? Lo que pasa es que hoy tenemos crimen organizado internacional que vienen de varios países y que nos obliga justamente a hacer lo que estamos haciendo en este momento, interactuar y conectar alcaldes de toda América Latina. En esa delegación también llegan alcaldes ecuatorianos que van a compartir. Lo que van a hacer es contar historias como nos acaba de Van a compartir experiencias, van a firmar hermanamientos. Mañana nos recibe el alcalde de San Martín en la mañana. Luego... ¿Pero qué es un hermanamiento? Porque sin el régimen de excepción, el régimen de excepción he explicado brevemente lo que es, sin el régimen de excepción no hay plan de control territorial. No, pero los hermanamientos son de carácter municipal. Lo que hacen los ¿Qué los esta mujer concha su madre? Hermanamiento por quiere decir... ejemplo, en el tema de capacitación, entrenamiento del personal que municipal. entre alcaldes van a hablar como... Con los municipios peruanos. Como la seguridad. El alcalde de Ecuador, que también se suma. ¿Qué cosa van a lograr? Básicamente es fortalecer capacidades técnicas en los municipios. ¿Van a ser entrenados en qué? Dependerá cada municipio de digamos, las debilidades que necesite fortalecer. Por ejemplo, yo creo que tenemos mucho que enseñar en temas tecnológicos a las centrales de emergencia de El Salvador. Como le digo, visité y comparado, por ejemplo, con las que tenemos en San Isidro o en Surco, están mucho más dotadas con cámaras mucho más potentes y lo que marca la diferencia básicamente no es el tema tecnológico, sino es la decisión política de un líder de un país. Eso es lo que marca la diferencia. Muchísimas gracias. ¿Cuándo se va a realizar este evento? Justo. El evento se realiza el día de mañana, el 28 y 29, y luego estamos viajando con una delegación de alcaldes. El 6 de noviembre vamos a estar a El Salvador. Nuevamente hemos sido invitados por la Confederación ya de Alcaldes de ¿Pero el 28 y el 29 dónde es? Vamos a visitar 7 municipalidades del Perú y el día 29 a las 4 de la tarde vamos a estar en el Congreso de la República dando una conferencia en la sala Raúl Porras Barrenechea. La entrada es libre, pueden ir cualquier persona previa inscripción, ¿no? La entrada es libre previa inscripción. ¿Hay una página web o algo así? Sí, en la página de miclatinoamerica.com se pueden registrar y también pueden ir directamente con su DNI al Congreso y entrar de manera gratuita y libre, sin ningún problema. Muchísimas gracias a ambos por estar aquí. Vamos a cambiar de tema en este momento, vamos a regresar después al tema de la presunción de inocencia, pero cuando hablemos del señor Soto. Ahora vamos a hablar del crimen en nuestro país. Uno de los grandes crímenes en nuestro país es el narcotráfico. El narcotráfico, y no es tan fácil luchar contra el narcotráfico, no bastan decretos ni zonas de excepción.